Listo. Ya estamos grabando y estamos compartiendo. Ok. Hoy vamos a ver el diagrama hierro-carbono. ¿Ya lo empezaron a hacer? Ah, ya tienen conocimiento, buscaron información acerca del diagrama hierro-carbono. Aló. Aló, profe, no, yo estoy terminando el trabajo de mañana. Ah, ok. Entonces, vamos a ver vamos a ver el diagrama hierro-carbono. El diagrama hierro-carbono tiene que ver mucho con lo que vivimos el sábado y lo que vimos el viernes y lo que vimos anteriormente. ¿Está bien? Entonces, el jueves. El, Por lo tanto, cuando nosotros estamos hablando del diagrama de hidrocarbono, estamos hablando de, en este caso, una composición sólida, en un diagrama de fase, donde vamos a establecer el hierro como componente principal y el carbono como elemento aliante. ¿Está bien? Si ustedes ven, este es el diagrama hierro-carbono. En el diagrama hierro-carbono, por supuesto, como es un diagrama de fase, nosotros podemos ver de este lado las temperaturas en la cual puedes, en este caso, hacer los diferentes tipos de fases presentes dentro de ese diagrama. Entonces, y las reacciones que van a presentar el diagrama de fase. Y de este lado, el porcentaje de elementos aliantes. ¿Vieron? Habíamos dicho que dentro del diagrama hierro-carbono, o sea, dentro de la relación hierro-carbono, ¿no? Para producir acero, siempre está comprendida entre el 0 y el 2%. Si ustedes ven aquí, aquí está el 0 y aquí está el 2%. Del 0 al 2% es lo que nosotros llamamos acero, como ustedes ven acá. A ver si me permite hacer el lápiz. Nunca me permite. No me permite agarrar el lápiz. Entonces, y de este lado no aparece la plumita tampoco. Entonces, quiere decir que establecemos lo que es el diagrama hierro-carbono en función de ese porcentaje, del 0 al 2%. Mayores del 2% nosotros no podemos obtener acero, sino lo que tenemos fundiciones. Y por lo tanto, aquí obtenemos toda la fundición que es del 2 al 6%. ¿Comprendieron? Entonces, a eso es lo que nosotros llamamos fundición. Ahora, de los aceros, por supuesto, va a depender en realidad de las diferentes reacciones que nosotros consigamos. ¿Está bien? Entonces, por supuesto, van a obtener diferentes tipos de elementos allí presentes, como son elementos de solidificación, como son la austenita, ferrita, martensita, la burita, cementita y todas las combinaciones de elementos que van a aparecer allí. Entonces, aquí obtenemos en letras griegas lo que es la solidificación del hierro y el acero. Perdón, en este caso del acero, o de la fundición. Entonces aquí tenemos como, en este caso, hierro alfa o acero alfa, hierro gamma, acero gamma, hierro beta de este lado, ¿comprendieron? Y así las diferentes combinaciones que nosotros podamos tener. Como en este caso tenemos alfa y gamma, por lo tanto en esta zona vamos a tener alfa más gamma. En este caso tenemos el delta, ¿no? Y por lo tanto aquí tenemos líquido, por lo tanto sería delta más líquido. Aquí tenemos gamma y de este lado es líquido, por lo tanto aquí de este lado tendríamos gamma más líquido. Y de este lado teníamos líquido y de este lado tenemos beta y por lo tanto tenemos líquido más beta. Y de este lado las composiciones que nosotros podemos tener de diferentes tipos de elementos. En este caso gamma más beta y aquí alfa más beta. ¿Vieron? Por debajo de este punto. ¿Vieron? Entonces, de este punto que nosotros vamos a llamar punto eutectoide y de este punto que nosotros vamos a llamar eutéctico. Y el peritéctico que está en la parte superior, aquí en la parte superior. Entonces, quiere decir que las reacciones que nosotros vamos a obtener de esos elementos va a estar dado en función
del tipo de reacción. En este caso pasa de un sólido a un líquido, ¿no? De un sólido más un líquido y pasa a un sólido. Por lo tanto, la reacción es la que nosotros llamamos la reacción peritéctica. Habíamos dicho que de esta reacción no nos interesa mucho. ¿Por qué? Porque en realidad nosotros queremos la condición del acero ya en estado sólido y por lo tanto, para que esté en estado sólido, esta reacción no me permite esa condición. Por lo tanto, necesito saber desde esta reacción peritéctica hacia abajo. Entonces, pero hay otra reacción que nosotros vamos a llamar la reacción eutéctica. La reacción eutéctica es cuando pasa de un líquido a un sólido más otro sólido. ¿Está bien? En este caso sería gamma más beta. Y es cuando allí nosotros podemos hacer los cambios de fase presente dentro del material, cuando nosotros hacemos, en este caso, tratamientos térmicos. Por lo tanto, la reacción eutéctica viene siendo el punto más bajo, como habíamos dicho anteriormente en los diagramas de fase, es el punto más bajo en el que el material pasa de un estado líquido a un estado sólido. ¿Está bien? En este caso son dos sólidos, a un estado sólido. Entonces, inmediatamente es cuando nosotros podemos hacer los cambios de fases presentes y poder hacer los diferentes tipos de tratamientos térmicos que nosotros hacemos. En este caso, la reacción eutectoide, que es este punto que está de este lado, está bien, esta reacción eutectoide es cuando ya está en estado sólido y por lo tanto pasa de un sólido a dos sólidos, ¿comprendieron? Pero esta reacción eutectoide también me va a permitir hacer diferentes tipos de precipitados sobre el material. O sea, cuando el gamma, en este caso, precipita sobre el alfa más beta. Y por supuesto, va a depender de cómo nosotros vimos la vez pasada, cómo nosotros podemos establecer estas reacciones de acuerdo a los cambios de temperatura que se van a hacer dentro de él. Si va a permanecer en un estado sólido, en este caso alfa, o si va a permanecer en varios estados sólidos cuando pasa por, en este caso, al 0.5% de carbono. Cuando pasa en estado de gamma, después a estado alfa más gamma, después en un estado alfa más beta. ¿Está bien? Pero en esto también tenemos que tener otras clasificaciones. Habíamos dicho que en los diagramas de fase habíamos determinado los prefijos hipo y el prefijo hiper. ¿Está bien? Hipo cuando estaba del lado, en este caso, izquierdo de la reacción, e hiper cuando estaba del lado derecho de la reacción. Entonces quiere decir que aquí en esta reacción eutectoide, que es donde se encuentra la mayoría en este caso, de la aleación aleante carbono-hierro para hacer los aceros, ya que hemos dicho que sería establecido desde el 0 al 2%, están todas esas reacciones eutectoides que nosotros podemos establecer. De esas reacciones eutectoides tenemos una reacción hipoeutectoide que sería desde este punto hacia este lado y la hipereutectoide que sería desde este punto hacia el lado derecho. ¿Está bien? Quiere decir que teníamos reacción, como ustedes ven aquí, hipoeutectoide, que estarían todo el lado izquierdo, y hipereutectoide, todo el lado derecho de este punto de reacción eutectoide. ¿Comprendieron? Pregunta. ¿Hay alguna pregunta? Pregunta. Okay. No, profe, no hay preguntas por ahora. No hay pregunta. Así como hay una reacción eutectoide, hipoeutectoide e hipereutectoide, también hay una reacción dentro de las fundiciones que nosotros llamamos hipoeutéctica e hipereutéctica. Si este es el punto de la reacción eutéctica, quiere decir que de aquí hacia el lado, en este caso izquierdo, es cuando nosotros vamos a llamar las reacciones hipoeutécticas. Y desde aquí hasta el lado derecho, todo lo que está de este lado, vamos a hacer hasta el 6%, ¿no? Hipereutéctica. ¿Está bien? Quiere decir que aquí podemos establecer algunas consideraciones que nosotros tenemos de los aceros de las fundiciones. Como decir, acero hipoeutéctico, acero hipereutéctico. ¿Está bien? Entonces, o acero hipereutectoide o acero hipereutectoide. Le damos la clasificación de acero, aunque en realidad del 2% en este caso al 6% le llamamos fundiciones. Pero hay personas y hay algunos libros que en realidad le dicen a toda esa combinación
a 0, desde el 0 al 6%, lo cual en realidad, si nosotros queremos diferenciar las dos fases presentes, en este caso las dos combinaciones de lo que nosotros hacemos, acero y fundiciones, es porque en realidad existe una gran diferencia. Del 0 al 2%. ¿Por qué del 0 al 2%? Porque allí le permite establecer ciertas características al acero. Al acero, ¿por qué? Porque el acero, por supuesto, es un material que tiene cierta resistencia, cierta ductilidad, cierta maleabilidad, cierta tenacidad, cierta, en este caso, o sea, ciertas propiedades mecánicas, por decirlo así. Ciertas propiedades mecánicas que me permite mecanizarlo, en este caso, no solamente mecanizarlo, fundirlo, hacer todo un proceso de fabricación a través de la fundición, un proceso de fabricación a través de elementos aliantes que nosotros podemos agregar para darle una diversidad de propiedades al material, un proceso de fabricación a través del proceso de deformación, como son estampado, laminado, embutido, forjado, estrefilado, que me van a permitir, en este caso, estas propiedades mecánicas dentro del material. También puedo hacer otro proceso de plastificación donde nosotros le podemos dar ciertas propiedades a través de los tratamientos térmicos del material. Por lo tanto, lo podemos endurecer la superficie para así evitar la corrosión o erosión sobre su superficie. Entonces, eso es lo que me va a permitir establecer del 0 al 2% todas esas propiedades mecánicas que nosotros podemos mejorar para esa condición de esos aceros. Pregunta. Pregunta. ¿Hay alguna pregunta? Entonces, bueno, si no hay preguntas, ahí establecemos lo que es la principal condición de los aceros. Y como habíamos dicho anteriormente, lo podemos hacer como acero hipoeutectoide o hipereutectoide. Va a depender de otras condiciones que nosotros vamos a ver más adelante. ¿Está bien? Ajá. Igual vamos a hacer para estas reacciones eutécticas, en este caso las fundiciones, donde establecemos diferentes tipos de fundiciones. Aquí lo podemos colocar como una fundición blanca, pero la fundición blanca en realidad es toda la fundición, las diferentes tipos de fundiciones que nosotros podemos establecer dentro de ella, ¿ya? Hipoeutéctica o en este caso, hipereutéctica. Hipoeutéctica o hipereutéctica, va a establecer. Pregunta. Ok, no hay pregunta. Ok, dentro del acero alfa, por supuesto, la principal característica que nosotros vamos a tener es en este tamañito que nosotros tenemos aquí, en esta pequeña fase presente que nosotros tenemos allí. Ahí tenemos lo que es la fase, la primera fase que nosotros llamamos ferrita. ¿Está bien? A mí no me gusta llamarlo hierro alfa, porque en realidad confunde a la gente. ¿Está bien? A mí me gusta más llamarla ferrita. ¿Está bien? Y quiere decir que todo lo que tengamos del 0 al 0, tanto por ciento, 0.02%, es lo que nosotros establecemos como la combinación de ferrita. ¿Está bien? Entonces, ok. Inmediatamente, ¿por qué la llamamos ferrita? Porque, bueno, en realidad la llamamos ferrita porque en realidad es un material prácticamente donde su composición del carbono es muy pobre. ¿Está bien? Prácticamente es hierro. ¿Comprendieron? Entonces, por eso es que nosotros establecemos esa reacción que nosotros llamamos ferrita. A la siguiente, a esta fase que está presente acá, el hierro en gamma, si este es alfa y este es gamma, que la vamos a llamar austenita. Entonces, ¿qué quiere decir? Que aquí tenemos ferrita y aquí tenemos austenita. ¿Comprendieron? Hay autores que les gusta llamar gamma, 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 y a mí no me gusta. ¿Está bien? Entonces, a mí me gusta llamarla por su nombre, ferrita y austenita. Entonces es como si a mí me llamaran A, ajá, o AF. Mira, AF, no, ¿por qué no me llamáis por mi nombre? Ariel Ferrer, ¿está bien? Entonces, o Ariel simplemente, o el diminutivo Ari, pero ajá, que me llamen. Entonces quiere decir que aquí llamamos a la ferrita y la austenita, ¿está bien? A la siguiente combinación está establecido donde nosotros encontramos el punto eutectoide, ¿está bien? En esa reacción eutectoide va a aparecer una composición intermetálica, ya que habíamos dicho de esos tipos de composiciones, la composición intermetálica, ¿está bien? Entonces, esa composición intermetálica la vamos a llamar perlita, ¿está bien? Y aparece exactamente en el punto eutectoide, ¿está bien?
y va va a aparecer en un rango de temperatura que va a ser de 0 a 723 grados centígrados aproximadamente. Eso varía en realidad. Como se llama, no todos los aceros van a ser iguales. Entonces van a tener exactamente la misma temperatura, en este caso de cambio de fase, de austenita a perlita. No, en realidad varía a cierto porcentaje. Pero no importa, vamos a llamarlo 723 grados centígrados. Entonces, por encima de allí ya no aparece lo que nosotros llamamos la perlita. Aparece la siguiente fase, quiere decir que inmediatamente hay un cambio de fase, porque existe un cambio de temperatura y pasa de perlita, en este caso, a austenita. Quiere decir que si nosotros nos vamos al 0.9% aproximadamente y pasamos por esos cambios de temperatura, vamos a tener perlita, 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 y de pronto a 723 grados centígrados inmediatamente cambia. ¿A qué cambia? Cambia a otra fase que nosotros llamamos austenita. Igualmente podemos hacer, en este caso, con el 0.5%. Con el 0.5% no. Entonces quiere decir que ahí tendríamos cementita más ferrita. Y por lo tanto, ya tenemos aceros hipoeutectoides. ¿Por qué cementita? Bueno, más adelante lo vamos a ver. Inmediatamente pasa por acá, por acá, por acá, por acá, y hay un cambio de fase a 723 grados centígrados, como lo vimos ayer, sábado. E inmediatamente, al hacer un cambio de fase, tenemos ferrita más austenita. Y hay otro cambio de fase aquí, hasta unos 760 aproximadamente grados centígrados, a 760 grados centígrados, hay otro cambio de fase y pasa de ferrita más austenita a una composición que nosotros vamos a llamar completamente austenita. ¿Está bien? ¿Vieron? Pregunta, 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 pregunta. No hay pregunta. Doctora, no, profe, todavía faltan letras. Si nosotros nos vamos al lado de la ferrita, aquí ferrita, donde aparece pequeña barriguita que está, toda esta fase aparece ferrita. Quiere decir que al 0% de carbono, ahí no hay prácticamente carbonos. Es completamente, en este caso, hierro. Si nosotros vamos de 0, pasamos a 100, 200, 300, 400, 500, a 700 y aproximadamente, vamos a irnos un poquito más allá, aproximadamente cuando llegue a 910 grados centígrados, inmediatamente hay otro cambio de fase y pasa a esta fase presente que es la austenita. O sea, todo esto en 0 grados centígrados, 100, 200, 200, con 0% carbono, solamente sería ferrita y de pronto pasa austenita a 910 grados centígrados aproximadamente. 910. Y después hay otro cambio de fase en 1400 grados centígrados donde hay otro cambio de fase. ¿Comprendieron? Entonces quiere decir que así establecemos los cambios de fase que establece en ese material. Entonces tenemos la principal fase que nosotros tenemos, que sería la ferrita y la austenita. La austenita también se puede precipitar dentro de la cementita más la ferrita, que está de este lado, debajo, o en este caso en los aceros hipoeutectoides o hipereutectoides, puede precipitarse por cambios de fase presente a través de cambios térmicos violentos. Quiere decir que si yo hago un subenfriamiento, esta austenita puede aparecer a estas temperaturas bajas, ¿comprendieron? Entonces quiere decir que si yo hago un tratamiento térmico muy violento, inmediatamente yo puedo obtener precipitados de austenita dentro de esta fase presente que nosotros llamamos cementita más ferrita. ¿Vieron? Pregunta. Pregunta, 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 no hay pregunta. Ok, entonces vamos a la siguiente fase. En la siguiente fase, ya la dije la perlita, ¿no? Que habíamos puesto como un compuesto metálico, pero si en el punto, en este caso, el punto eutectoide hay una fase intermetálica, entonces es lógico que en el punto eutéctico también aparezca otra fase, en este caso intermetálica. Esa fase intermetálica la vamos a llamar la ledeburita. ¿Comprendieron? Entonces quiere decir que allí va a aparecer otro cambio de fase presente a través de un compuesto intermetálico entre las dos fases presentes que nosotros tenemos acá, de esta cementita que nosotros vamos a aparecer allí.
¿Vieron? Entonces quiere decir que tendríamos otra fase presente. Pues, ok, entonces vamos un poquito más adelante, como habíamos dicho, de la ledebrita hacia el lado izquierdo vamos a tener, en este caso, las fundiciones hipotécticas. Y del lado de la ledebrita hacia el lado derecho vamos a tener las fundiciones hipereutécticas. Entonces quiere decir que ahí podemos establecer esas condiciones, hipo e hiper. ¿Vieron? Debajo de esas reacciones, del lado derecho o del lado izquierdo. Pregunta. No, no, profe. Ok, la cementita. La cementita en realidad aparece en toda esta condición que nosotros tenemos acá. Desde la perlita hacia el lado derecho hasta el 6%. Todo eso es lo que nosotros vamos a llamar la cementita. Cementita quiere decir que aparece desde la perlita hasta el 6%, vamos a decirlo así, hasta el 6%, 6 y tanto por ciento, porque a veces aparece más. Entonces quiere decir que ahí todo esto es lo que nosotros vamos a llamar la cementita. ¿Quiere decir que la deburita está dentro del, en este caso, del rango de la cementita? Sí. En realidad la deburita aparece dentro del rango de la cementita, pero la deburita habíamos dicho que es otra fase, otro compuesto intermetálico que aparece exactamente debajo de la reacción eutéctica. O sea, este punto. ¿Vieron? ¿Ya? Entonces quiere decir que ahí tendríamos la cementita. Pregunta. Ajá. También hay otras reacciones que aparecen allí, como son la cementita preeutectoide, que sería desde este lado de la leudurita hacia el lado izquierdo, y la cementita proeutectoide, ¿no? Entonces, que en este caso estaría del lado izquierdo. Entonces quiere decir que ahí tendríamos otras clasificaciones que nosotros hacemos dentro del diagrama de hierro-carbono y que lo utilizan algunos metalurgistas para poder establecer esa condición. Es algo, no sé. Ok, entonces, y consideramos la perlita. La perlita, por supuesto, va a aparecer como cementita, que sería, en este caso, la condición que nosotros tenemos del acero alfa o la ferrita, y la cementita que tendríamos de este lado. Habíamos dicho ayer que la cementita es carburo de hierro, F3C, ¿está bien? Es carburo de hierro. Quiere decir que ese carburo de hierro más la ferrita que nosotros tenemos de este lado, que es prácticamente hierro puro, inmediatamente aparece dentro de la fase presente, pero por debajo de los 723 grados centígrados. Quiere decir que todo lo que tenemos de este lado sería perlita. ¿Entendieron? Todo lo que teníamos por debajo de los 723 grados centígrados podemos considerar que aparece perlita. Quiere decir que perlita aparece en los aceros hipoeutectoides, en los aceros hipereutectoides, en las fundiciones hipoeutécticas o en las fundiciones hipereutécticas, como ustedes lo quieren establecer. ¿Comprendieron? ¿Vieron? Entonces quiere decir que ahí aparece esa fase presente. Quiere decir que cuando nosotros inmediatamente, dependiendo del porcentaje de carbono que nosotros tengamos allí, inmediatamente podemos identificar una fase presente de ferrita dentro de esa matriz que nosotros tenemos allí. ¿Vieron? Matriz es el complemento total que nosotros tenemos. Y los precipitados, como habíamos dicho ayer, son los elementos aliantes que vamos a agregar que van a formar fases presentes dentro del material. Pregunta. Profe, el sábado. Ayer no dio clase, por si acaso. Ah, ok, pero ajá, en mi mente fue ayer. Ajá, así que voy a decir ayer. Ok, entonces quiere decir que inmediatamente ahí tendríamos esa condición. ¿Comprendieron? Ok, seguimos hacia adelante. Entonces, quiere decir que aquí tendríamos la ferrita. ¿Y cómo se aparece la ferrita? ¿Cómo se aparece la ferrita? ¿Por qué tenemos esa ferrita? Bueno, por la condición cristalográfica que ella va a presentar. ¿Comprendieron? Y esa condición cristalográfica va a depender de el pequeño porcentaje de carbono que tenga, que prácticamente es nulo. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque prácticamente es hierro. Entonces, cuando nosotros tenemos esa condición, inmediatamente vamos a establecer la condición. Y la austenita, no, va a ser de 723 hasta 1500 grados centígrados cuando aparece la austenita.
Y desde aproximadamente del 0% hasta ¿qué? Hasta aproximadamente un 1.76% de carbono. Entonces, en este rango de porcentaje de carbono que nosotros tenemos, pero aproximadamente en rango de temperatura que da desde 723 hasta esta temperatura que son 1492 grados centígrados. ¿Comprendieron? Pregunta. Pregunta. ¿No hay pregunta? No hay pregunta. Fíjense que en este rango de los 723, por supuesto, o en este rango que de los 1500 grados centígrados, aproximadamente 1492, 1500 grados centígrados, tenemos ciertos porcentajes de carbono. ¿Por qué? Porque sería el punto, en este caso el peritéctico que nosotros tenemos arriba, que sería al 0.4% de carbono. ¿Comprendieron? Entonces, o de este punto, que es el punto eutéctico, que es cuando nosotros tenemos al 0.89%, casi uno, ¿no? Por ciento de carbono, ¿comprendieron? O de este punto, que sería el 0,0025% de carbono, ¿comprendieron? Entonces, cuando aparece la ferrita, cuando termina la ferrita, ¿está bien? O cuando termina la austenita, en este caso, que sería este punto, que sería el 1,76% de carbono. Hasta allí no puede haber más austenita. ¿Está bien? Sería de 0 que está de este lado hasta este 1.76% de carbono. ¿Comprendieron? Y a una temperatura aproximadamente de 2135 grados centígrados. ¿Está bien? Pregunta. Pregunta. No, ¿Y este, no, profe. ¿Y este es el comportamiento que va a tener todo el diagrama de carbono? No, no todo el comportamiento, porque ese comportamiento va a depender de los cambios de temperatura, de la humedad, ¿cómo se llama? Bueno, de los elementos aliantes, etcétera, etcétera, etcétera. Hay otras condiciones de las inclusiones no metálicas, de los gases presentes, por lo tanto pueden variar, ¿comprendieron? Pero una mínima cosa es lo que varía. Entonces, quiere decir que tienen un rango aproximadamente de esas temperaturas en las cuales se va a presentar. No, profe, que no es 723 grados centígrados los cambios de fase. No. O no, son 2100 grados. Bueno, eso va a ser apreciativo. ¿Comprendieron? Pero aproximadamente yo voy a colocar que esos cambios de fase para que él pase de austenita a cambios de perlita, yo lo voy a hacer a 723. Y es a esa temperatura que nosotros podemos hacer todo tipo de tratamiento térmico, en este caso, o todo tipo de procesamiento del material, en este caso en frío o en caliente. Es hasta allí que nosotros vamos a hacer para él. ¿Vieron? ¿Procesamiento en frío y procesamiento en caliente? Sí, hay procesamiento en frío y procesamiento en caliente. Por lo tanto, los 723 del punto eutéctico es lo que me va a permitir establecer los diferentes tipos de procesamiento que nosotros podemos tomar. En este caso, procesamientos por deformación, como un laminado, extruido, forjado, trefilado, embutido, rolado. Todos esos tipos a 723 me va a permitir por debajo de él, que es la temperatura de recristalización del material, es el que me va a permitir, en realidad, hacer los procesamientos de tratamientos, hacer los procesamientos de los trabajos en frío o trabajos en caliente del material. Muy por debajo de los 723 es cuando nosotros hacemos en este caso, los trabajos en frío. Aproximadamente cercano a los 723 es cuando nosotros hacemos los trabajos en caliente, ¿okay? Para poder transformar el material, para poderlo alargar. Vamos a tener la máxima temperatura que tenga el material, pero sin que ocurra ninguna transformación, en este caso, de las fases presentes del material. ¿Comprendieron? Pregunta. 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 Hasta ahora no, profe. Okay. ¿Por qué no quiero cambios de transformación? Porque cambio las propiedades del material. ¿Está bien? Entonces, al cambiar las propiedades del material, inmediatamente ya el acero no va a ser útil para esa condición. Entonces, por eso es. ¿Y por qué quiero hacer un tratamiento térmico? Porque en realidad requiero que la superficie se me endurezca. ¿Está bien? ¿Para qué? Para evitar, en este caso, la erosión de cualquier elemento que me pueda erosionar esa superficie o mejorar la dureza, ya que en este caso los materiales están sometidos a fricción y por lo tanto yo quiero mejorar la dureza o en este caso evitar de que en realidad exista indentaciones o muesca sobre la superficie. ¿Vieron?
¿Vieron? Para eso hacemos esos tratamientos térmicos. Ok, entonces va a depender del tipo de tratamiento térmico que nosotros vamos a hacer a los materiales. Ok, igualmente como existe ese punto peritéctico y ese punto eutectoide, también tenemos el punto eutéctico. ¿Vieron? Que es a 1130 grados centígrados que él aparece. ¿Vieron? Sí, aproximadamente. Entonces, quiere decir que aproximadamente, que es allí donde en realidad él pasa de un estado líquido a un estado sólido. Pero ahí no podemos hacer tratamiento térmico. ¿Por qué? Porque en realidad pasarlo en estado líquido ya pierdo todas las propiedades del material. ¿Comprendieron? Al perder todas las propiedades del material, ya el material en realidad ya no lo puedo endurecer, ya no puedo en realidad hacerle una transformación a través de un proceso de formación porque está en estado líquido. ¿Comprendieron? Entonces quiere decir que ese punto eutéctico solamente me interesa para determinar la fase. Pero la fase presente que está de este lado, sí lo puedo hacer. Sí, por debajo, en realidad, de las otras composiciones, sí lo puedo hacer. O sea, debajo de él podemos tener ledeburita, cementita, o cementita preeutectoide o protectoide, o en este caso, perlita. ¿Comprendieron? Sí, lo puedo hacer para poder, en este caso, mejorar esas condiciones que nosotros tenemos que hacer. Y no solamente eso, también puedo agregar elementos aleantes que en realidad puedan mejorar las propiedades del material. ¿Comprendieron? Pregunta. Pregunta. No, profe. Ninguna. Ok, no hay ninguna. Entonces vamos a ver más o menos cómo está distribuido el diagrama hierro-carbono. Seguimos. La austenita, la perlita, la ledurita, la cementita, la perlita, protectoide y protectoide. ¿Está bien? Ok. Y la perlita que va por debajo de los 723 grados centígrados. Ok. Entonces, aquí tendríamos la aparición de, en este caso, las estructuras cristalográficas que se puedan presentar en los materiales. O sea, ¿cómo nosotros lo vamos a ver en el microscopio metalográfico? ¿Comprendieron? Una vez que nosotros preparemos la probeta, tomamos la probeta, la cortamos, después la aplanamos, después que la aplanamos, inmediatamente le hacemos un desbaste a través de una máquina desbastadora y la vamos limando, perdón, en este caso devastando su superficie. Una vez que devastamos su superficie, inmediatamente la pulimos y después que la pulimos le hacemos un ataque químico y después que le hacemos ataque químico, inmediatamente la colocamos en el microscopio o la presentamos en el microscopio metalográfico y inmediatamente vamos a observar esas estructuras cristalográficas que van a estar presentes dentro de él. Si nosotros estamos allí, en esa él, por supuesto, aparece la austenita. Y la austenita, fíjense cómo aparece. Ahí aparece la austenita. Como algunas condiciones, en este caso grisáceas, otras condiciones negras, otras condiciones blancas, que es lo que nosotros llamamos austenita. Como habíamos dicho ayer, tenemos una matriz prácticamente que nosotros tenemos del acero que va a ser austenítico, más otros precipitados presentes que van a estar dentro de la estructura de allí, que es la fase sólida, que van a presentar esa condición de austenita. Pero cuando nosotros vemos esta estructura, podemos decir ya eso es austenita. ¿Comprendieron? ¿Pregunta? No hay pregunta. No hay pregunta. Ustedes tienen que ir, en este caso, al laboratorio de materiales y hacer esas ensayos en el microscopio metalográfico. Si es que tienen, ¿no? O sea, aquí en Maracaibo hay, ¿no? Los de químicas no tienen laboratorio y materiales. Por cierto, deberían tener. Entonces, y aquí tenemos la ferrita. Ferrita tiene una matriz blanca, prácticamente. ¿Está bien? Entonces quiere decir que su matriz, ay Dios mío, se me colgó. Se colgó. Lo más probable ¿Aló? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, profe, es el Bueno, equipo suyo que se colgó, no el internet. sí, se va a colgar. Y lo más probable es que se caiga. ¿Oyeron? No, que Sí, se yo, queden allí. Se queden allí. ¿Oyeron? Entonces, cuando él le dé la gana, que vuelve a Listo. reiniciar, vuelve otra vez a pasar la elemento. Porque así le ocurre. Se reinicia y vuelve otra vez. Y ustedes están allí. ¿Oyeron? Vamos a esperar que le dé la gana. Ya. Y ahí aparece la ferrita, no se colgó.
Inmediatamente tendríamos la ferrita. Como ven, tiene una matriz blanca prácticamente. ¿Por qué? Porque es hierro puro. ¿Vieron? Ahí tendríamos el hierro puro. Ay, la ferrita. Qué interesante. Como ven, la condición de la ferrita. Si es acero, perdón, si es hierro, no tiene prácticamente porcentaje de carbono, a 0,009% de carbono. Entonces quiere decir que allí esa condición que va a tener es un material muy suave, muy dúctil, poco resistente, tiene poca rigidez del material. Por lo tanto, sus propiedades mecánicas son malas. ¿Comprendieron? Mala para algo o alguna utilidad que nosotros le podamos dar dentro de los aceros. ¿Comprendieron? Es un acero muy dúctil, demasiado dúctil. ¿Ya? Entonces, ok. Entonces quiere decir que la ferrita no me interesa. Ah, pero me interesa la perlita. Ah, la perlita sí me interesa. ¿Vieron? Entonces quiere decir que aquí tendríamos esa condición de perlita. Ay, vamos a ver algo. Vamos a ver algo. Ajá, vamos a leer esto que está acá. Si nosotros tenemos en los aceros hipoeutectoides, por supuesto, aquí se van a presentar diferentes tipos de esa fase. Una que habíamos dicho que era la perlita. La perlita es la que tenemos desde el punto eutectoide hacia abajo, desde 723 hacia abajo, hasta 0 grados centígrados, ¿cierto? Y a 0,89% de carbono. Ahí aparece esa fase intermetálica que nosotros llamamos perlita. Pero si nosotros nos vamos de la perlita y nosotros tenemos de este lado ferrita, entonces quiere decir que en todo lo que nosotros tengamos como acero hipoeutectoide va a ser ferrita preeutectoide, no, o proeutectoide, perdón, ferrita proeutectoide más perlita. O sea, el hipoeutectoide más de la ferrita más la perlita. Ah, pero también se le puede decir proeutectoide. Sí, también se debe decir. Entonces de hipo se le puede decir pro. ¿Ya? ¿Comprendieron? Entonces quiere decir que ahí tendríamos esa condición. ¿Por qué? Porque tenemos de esta condición, de esta composición intermetálica que nosotros tenemos aquí, que es una fase presente, y de esta fase presente, que es ferrita, tenemos ferrita más perlita. Ferrita más perlita. Pero le llaman ferrita proeutectoide o hipereutéctica. ¿Comprendieron? Cualquiera de las dos condiciones la pueden hacer. Ajá, y del otro lado, no, de este lado vamos a tener lo que es cementita, o sea, beta. ¿Está bien? El acero beta, ¿no? Entonces quiere decir que la cementita o el carburo de hierro lo vamos a estar presente de este lado. Y como es de este lado, la vamos a llamar como cementita proeutéctica, ¿no? Entonces preeutéctica o proeutectoide, depende de lo que nosotros llamamos, o hipereutectoide, ¿no? Que es como se llama, que nosotros le deberíamos llamar como cementita hipoeutectoide, en este caso, más perlita, porque estamos hablando de este compuesto intermetálico más la cementita que está de este lado. ¿Comprendieron? Por lo tanto, sería perlita más cementita. ¿Vieron? Pero como estamos del lado hipereutéctico, entonces hipereutectoide. ¿Comprendieron? Pregunta, pregunta, No, pregunta. profe. No hay seguro. Ok. Y si de este lado nosotros tenemos la deurita, de este lado tenemos la deurita, entonces también tenemos ledeurita. Sería, aquí tendríamos la ledeurita más la perlita, ¿cierto? Pero como tenemos de este lado la condición de cementita, entonces van a tener tres: cementita, perlita y ledeurita. ¿Vieron? Entonces aquí tendríamos tres fases presentes, igual que de este lado. Entonces, hipoeutectoide o hipereutectoide. Depende de la condición que nosotros tenemos desde el punto, en este caso, del punto eutéctico hacia la izquierda o del punto eutéctico hacia la derecha. ¿Vieron? ¿Vieron? Ah, y de este lado no, porque ya aquí no tenemos perlita, que tenemos austenita. ¿Vieron? Y sería de 723 hacia arriba. Entonces quiere decir que aquí tendríamos austenita más cementita. ¿Vieron? Más ledeurita, porque aparece aquí la ledeurita que está de este lado. ¿Vieron? Entonces tendríamos tres fases presentes desde 723 hasta 1130 grados centígrados aproximadamente. En este rango de temperatura tenemos austenita porque está de este lado, tenemos perlita, perdón,
tenemos la hebrita porque está de este lado y tenemos la cementita porque está del lado izquierdo. Por lo tanto, tenemos esas tres condiciones, ¿comprendido? En hipotéctica o hipereutéctica, depende de lo que nosotros estamos hablando, del lado izquierdo o del lado derecho. Pregunta. Pregunta. No hay pregunta. Y por encima de él, que no me interesa, por encima de él vamos a tener líquido. En realidad, dentro de los procesos que nosotros vamos a hacer de fabricación no me interesa. Pero ahí tendríamos cementita más líquido, austenita más líquido, ¿no? Que es lo que nosotros establecemos dentro de esas condiciones. Y el hierro del delta no me interesa, menos me interesa, porque está muy lejos. ¿Vieron? Entonces quiere decir que ahí me establece esas condiciones. Las condiciones que van a prevalecer serían la austenita, la cementita, la ferrita, la deburita, la perlita, de esas condiciones. Y una condición de otro compuesto intermetal, de otro compuesto que nosotros queremos, que en este caso que es la martensita. Pero la martensita es, en este caso, hierro saturado de carbono, o sea, muy porcentaje de carbono, que en realidad nosotros no queremos. ¿Por qué? Porque la cementita, como está saturada de carbono, son demasiado frágiles. Y al fragilizar el material, por supuesto, no me sirve. ¿Comprendieron? ¿Por qué? Porque no me va a resistir los materiales, es muy quebradizo, ¿cómo se llama? Demasiado duro, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Comprendieron? Pregunta, 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 no hay pregunta. Sí, profe. Ok, la perlita. ¿Por qué le llamamos perlita? Porque parecen perlas. Yo no sé por qué parecen perlas, pero fíjense, ahí aparece, la gente le dice que parecen perlas. Por el color. ¿Comprendieron? No porque aparece redondo, sino por el color. ¿Ya? El color aperlado que va a tener allí. Va a tener una condición bastante brillosa sobre la estructura cristalográfica que vamos a tener de ella. No es porque aparece en este caso. Pero también tenemos aceros esferoidales, que sí aparecen como esfera. ¿Está bien? Que en realidad no son aceros, son fundiciones. Pregunta. No, no hay pregunta. ¿Está bien? Igual que al ratón se le dice ratón. ¿Por qué? Porque parece un ratón, pero el ratón no tiene nada. Ok, entonces quiere decir que ahí tendríamos la otra condición. La otra condición es la cementita. Pero la cementita tiene un alto porcentaje de carbono. Por lo tanto, su estructura es muy cristalina, muy brillosa, muy rígida. Es un material demasiado rígido, duro, que solamente me sirve para hacer tipos de estructuras. ¿Comprendieron? O sea, estructuras fijas que puedan soportar grandes cargas. Entonces quiere decir que ahí tendríamos la cementita. Pero habíamos dicho que la cementita puede... Ese que como para las vigas, profe. Sí, como para las vigas. ¿Ya? Entonces quiere decir que, o para en este caso los chasis, en este caso de los materiales, o para en este caso hacer, vamos a decirlo así, hacer caparazones, ¿no? Entonces quiere decir que ahí tendríamos. Ah, pero tenemos otra condición, la vainita. ¿Vieron? La vainita es otra condición que nosotros tenemos de esos aceros cuando nosotros hacemos esa combinación. ¿Está bien? Y la vainita aparece así, como si fuesen vaina. ¿Está bien? Vainita así como la que llevan las semillas de frijol. Así, por eso. Aparece en vaina. ¿Comprendieron? Entonces por eso que la llaman vainita. ¿Vieron? Entonces, otra condición intermetálica que nosotros tenemos allí dentro de esos materiales. Ajá. Y la martensita, que es la que nosotros no queremos, ¿cierto? La martensita. La martensita, como ven, tiene elementos filosos, duros, quebradizos. Entonces, ¿por qué está? Porque está saturada de carbono. Y como está saturada de carbono, por supuesto, es un elemento que en realidad no queremos, a menos que necesitamos cierta condición o cierta cantidad de martensita dentro del material para darle cierta dureza. Pero en realidad, un material que se debe tratar con muy poco bajo por ciento dentro de los materiales, dentro de la fase presente que puedan presentar ese material. ¿Vieron? Pregunta. 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 No, No hay pregunta. No, profe. Estoy hablando violentamente. Ya tengo una hora. Ajá. Entonces, eso quiere decir que todas esas condiciones es lo que nosotros tenemos del diagrama hierro-carbono. El diagrama hierro-carbono pues, es como un mapa donde nosotros podemos establecer la condición de la temperatura a la cual puede aparecer los materiales
para poder aparecer las diferentes fases y las diferentes reacciones que nosotros tenemos allí. Pero también me permite establecer todas las fases presentes de ese material dentro del diagrama de hierro carbono. Es esencial que en realidad ustedes como químicos o ustedes como ingenieros de mantenimiento o ustedes como ingenieros industriales lo sepan al caletre. No, no es esencial, pero sí tienen que tener cierto conocimiento en dado caso de que alguien de química, en este caso, va a trabajar en una industria, en este caso metalmecánica, bien sea para mejorar, en este caso, los procesos, en este caso, de aleaciones que pueden establecerse, ya que la aleación está en función de la parte de la química. Y en este caso, aunque un ingeniero metalurgista lo puede hacer perfectamente. Entonces, en este caso, los industriales, porque necesitan algunos procesos, en este caso, de fabricación que deben conocer. Y esos procesos de fabricación tienen algo que nosotros llamamos calidad. Y es calidad del proceso de fabricación. Y si no saben esto, por supuesto, van a cometer errores dentro de la calidad del proceso de fabricación. Y por lo tanto no van a hacer unas buenas auditorías que puedan conocer. Por desconocimiento, ¿comprenden? Dentro del proceso de fabricación. Y los ingenieros de mantenimiento, porque ellos necesitan hacer ciertos diseños. Y como necesitan hacer ciertos diseños, necesitan conocer las propiedades de los aceros y las propiedades de las fundiciones. Y necesitan saber en realidad qué condición establece para cada uno de los diseños que nosotros queramos hacer. O ciertas propiedades que nosotros vamos a hacer. Entonces quiere decir que va a depender de las carreras. ¿Comprendieron? Pero todas las carreras están más o menos enlazadas unas con respecto a otras. A eso es lo que nosotros llamamos interdisciplinaridad. ¿Comprendieron? Ok, entonces quiere decir que ahí tenemos todo el diagrama hierro-carbono. Como ven, desde el punto que nosotros llamamos punto eutéctico hacia abajo. ¿Vieron? Entonces quiere decir que ahí tendríamos todas las condiciones. Desde la ferrita, la austenita que está de este lado, la cementita que estaba de este lado y por supuesto todas las combinaciones que nosotros tenemos a través de los compuestos intermetálicos que pueden aparecer, como la ferrita, la vainita y la deburita. ¿Está bien? Y de las combinaciones que puedan establecer entre ellas, como ferrita más perlita, en este caso ferrita más cementita, más en este caso la deburita. Entonces, o en este caso, de este lado hacia arriba, la austenita más cementita más la deburita, y ¿cómo se llama? Que nosotros podemos establecer. ¿Prendieron? Pregunta, 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 pregunta. No hay pregunta. Como habíamos dicho, estamos del 0 al 2%, del 2% al 6%. Del 0 al 2%, ¿cómo lo vamos a llamar? ¿Cómo vamos a llamar del 0 al 2%? Ay, Dios mío. Perlita, profe. ¿Qué perlita? De nada, ya iba a decir una grosería. A ceros. ¿Está bien? Y del 2 al 6%, ¿cómo lo vamos a llamar? Fundiciones. ¿Está bien? Fundiciones. ¿Cuáles son las características del acero? Que está por debajo del 2% de carbono. Y las principales características y propiedades que pueda tener. Dúctiles, maleables, tenaz, propiedades de rigidez, propiedades, bueno, todas las propiedades mecánicas que son favorables para la fabricación de esos materiales. Y las fundiciones, bueno, una vez que se fundan, déjalas quietas. La podemos mecanizar, ¿está bien? Pero no le podemos hacer un proceso, en este caso, por deformación. ¿Por qué? Porque se quiebran, ¿ya? Entonces, a las fundiciones simplemente es para fundirla y una vez que fundimos, por eso es que se llama fundición, y una vez que fundimos, la mecanizamos, pero no la transformamos, no la doblamos, no la laminamos, no la extruimos, no la estampamos, no hacemos un proceso de forja, nada de eso, porque se parten, ¿comprendieron? Pero el acero sí, el acero lo podemos fundir, laminar, extruir, forjar, bueno, todos los procesos de fabricación por deformación que nosotros les podemos hacer. ¿Comprendieron eso? ¿Ya? Los aceros no vienen solos. ¿Vieron? Los aceros, a su vez, se subclasifican. Dios mío, ¿hay que clasificar los aceros? Sí, hay que clasificar los aceros. Depende de los porcentajes de carbono y elementos aleantes que nosotros podemos establecer dentro de ese material. ¿Y qué tipo de elementos aleantes le podemos agregar? Molibdeno,
níquel, vanadio, cromo. Entonces quiere decir que le podemos agregar elementos aliantes que mejoren las propiedades del material. O en otras palabras, le vamos a hacer un endurecimiento por dispersión o un endurecimiento por solución sólida. ¿Comprendieron? O sea, agregamos elementos aliantes para que aparezcan unos precipitados y esos precipitados inmediatamente transformen las estructuras cristalográficas y aparezcan nuevas fases presentes. ¿Comprendieron? ¿Diferentes a esta fase presente que nosotros tenemos? Sí, diferentes a esta fase presente que nosotros tenemos. ¿Para qué? Para mejorar esas propiedades. ¿Está bien? Estas fases que van a aparecer allí. Estas, la ferrita, martesita, laurita, porque eso solamente lo conseguimos con el acero y el carbono. ¿Comprendieron? Ay, Dios mío, qué horrible. Sí, es horrible. Bueno, clasificación de los aceros. La clasificación de los aceros, por supuesto, hacemos una clasificación de acero, que existen 4 clasificaciones de acero de acuerdo con su composición química. Composición química, ya es química, ya no es en realidad transformaciones de, en este caso, de fase presente. ¿Entendieron? Simplemente es una inclusión química que nosotros hacemos del material para hacer un precipitado y, por supuesto, transformar esa estructura cristalográfica y mejorar las propiedades de ese material. Ok, el primer acero le llamamos acero al carbón. ¿Y qué es acero al carbón? Es aquel que no tiene elementos aliantes, ¿no? Que es en realidad muy suave, muy dúctil, muy maleable. En esta categoría entran la mayoría de los productos de los aceros que a su vez se dividen en 3 subcategorías. ¿Ahí también se subdividen? Sí, también se subdividen. Bajo, medio o alto porcentaje de carbono. Por supuesto, los que son bajos en carbono son muy dúctiles y los que son altos de porcentaje de carbono son medianamente, bastante dúctiles, vamos a decirlo así. Bastante rígidos, bastante duros. ¿Comprendieron? Entonces quiere decir que tiene una resistencia muchísimo mayor. Ya que es altamente maleable, puede fabricarse en gran variedad de formas y tamaños. ¿Cómo qué formas y tamaños en acero al carbono? Como clavos, ¿está bien? Entonces, ¿los clavos acerados también? No, porque los clavos acerados tienen un tratamiento térmico, ¿está bien? Entonces quiere decir que ya se les hizo otro acero. ¿Y se le puede agregar elemento aliante? Sí, se le puede agregar otro elemento aliante para endurecer, en realidad, y mantenerlos más rígidos. Pero los aceros, los clavos normales, sí, alambres, ¿está bien? Entonces quiere decir que son aceros de bajo carbono. Tuberías, también lo podemos hacer acero de bajo carbono. Entonces quiere decir que son aceros que en realidad no tienen una gran resistencia, pero tienen alguna utilidad dentro de cualquier proceso de fabricación que nosotros queremos hacer. También podemos hacer, en este caso, grapas, que son, tienen un bajo porcentaje de carbono, ¿comprendieron? Entonces, pero lo suficientemente rígido para poder grapar los papeles. Entonces quiere decir que son aceros. Si ustedes pueden, se dan el lujo de agarrar la grapa y doblarla, inmediatamente se ven que son materiales bastante útiles. Chinches, qué sé yo, cosas así que nosotros podemos tener a la vida diaria. Y los aceros con aleación. No, los aceros aleación no. Los aceros aleados ya sería otra. ¿Por qué? Porque al agregar esas aleaciones le vamos a agregar mayor resistencia. Y al agregarle mayor resistencia, la ductilidad baja. Y al bajar la ductilidad, se vuelven más rígidos. Por lo tanto, su elasticidad es un poco con una pendiente mayor, ¿no? Entonces quiere decir que va a depender de él. A este tipo de acero se le agregan otros elementos aleantes como magnesio, fósforo, azufre, cobre, níquel, cromo, molibdeno, vanadio, cobalto, nibio y todos los elementos que hasta ahorita no se saben, porque en realidad cada vez aparecen nuevas aleaciones. Estas adiciones brindan otras propiedades al material, como mayor resistencia, soldabilidad, ductilidad. ¿Está bien? Por lo tanto, agregar estos elementos aliantes, por supuesto, hay que tener en cuenta los tipos de procesos. ¿Por qué? Porque si nosotros hacemos unos tratamientos térmicos, lo más probable es que hay que tener en cuenta esos cambios de temperatura, porque a lo mejor algunos de esos elementos no puedan soportar esa temperatura y se volatizan. ¿Está bien? Entonces quiere decir que va a depender de esta condición. ¿Está bien? Un tratamiento térmico o en este caso una recristalización o en este caso un cambio de fase presente pueden hacer que las temperaturas hagan que algunos elementos aliantes migren o se vayan o desaparezcan. ¿Está bien? Y por lo tanto,
me va a afectar esa estructura cristalográfica. Entonces quiere decir que esos aceros aliados hay que tenerlo en cuenta cuando existen los procesos de fabricación, los cambios de temperatura que puedan existir, porque pueden afectar las propiedades del material para la cual fueron fabricados. ¿Comprendieron? Pregunta. ¿Pregunta? Ok. Igual que los aceros, las condiciones que nosotros hacemos para los aceros con aleaciones, también hacemos para los aceros inoxidables. La diferencia entre que existe entre acero de bajo carbón, acero con aleaciones y acero inoxidable es que los aceros inoxidables sí se hicieron con cierta condición. ¿Cuál condición? Impedir la corrosión, en este caso, del acero. ¿Está bien? Por eso que lo llaman acero inoxidable. Es una aleación que contiene entre 10 al 20% del cromo, además de tener presente níquel, molibdeno, incluyendo vanadio. ¿Está bien? Lo que le da una excelente resistencia a la corrosión y el desgaste. ¿Está bien? Pero son aceros muy costosos. ¿Vieron? Demasiado costosos. Nosotros no podemos hacer, no vamos a fabricar un barco en acero inoxidable. No, no podemos hacer. ¿Por qué? Porque su densidad es muy grande. ¿Está bien? Por lo tanto, es demasiado pesado. Por lo tanto, tampoco podemos hacer un avión de acero inoxidable. No, se me cae el avión. ¿Ya? ¿Vieron? Entonces quiere decir que zapatero es su zapato, para lo que fue construido. ¿Para qué fue construido? Para la corrosión. ¿Dónde? En tierra. Al desgaste, en tierra. Pero más nada. ¿Vieron? Entonces quiere decir que va a depender de la utilidad que tenga cada elemento aliante y cada material y cada, en este caso, proceso de fabricación y cada material, bien sea como ferroso o no ferroso. ¿Está bien? Depende de la condición. Cuando estamos hablando de ferroso es porque contiene hierro. No ferroso cuando no contiene hierro y puede ser aluminio, cromo, aluminio, bronce, que en realidad no contiene hierro. ¿Vieron? Ajá. Y el último acero, aceros para herramientas. Y ese acero para herramienta es un particular, ¿por qué? Porque necesita cierta resistencia, cierta dureza, cierta tenacidad, que pueda soportar grandes fricciones y por supuesto no es como el acero inoxidable, pero lo más resistente para que pueda hacer el corte de cualquier pieza metálica. ¿Vieron? Por eso que nosotros llamamos aceros para herramientas. Algunas aleaciones de acero se fabrican con la intención de aumentar su dureza, su durabilidad, su resistencia. Estas pueden contener tungsteno, molibdeno, cobalto, vanadio, o sea, casi nada. Elementos que son demasiado rígidos, ¿no? Y demasiado duros. Su principal uso es para la fabricación de herramientas de uso rudo. ¿Vieron? ¿Vieron? Y esas son las clasificaciones de los aceros que nosotros hacemos. Y por supuesto, va a depender en este caso de la condición que nosotros hagamos para cada tipo de acero. O sea, la aplicación que yo tengo al acero a carbón, la aplicación que yo tengo del acero, de los aceros aliados, la aplicación que yo tenga de los aceros inoxidables y la aplicación de las que yo tenga para los aceros de herramienta. Pregunta. Pregunta. No, profe. Seguro que no. Ya no me están tomando en cuenta. No, si lo estamos tomando en cuenta, profe, si no le respondiéramos. Sí. Y las fundiciones, también hay otra condición. ¿Está bien? Dentro de los tipos de fundiciones, por supuesto que nosotros vemos de este lado, las fundiciones que nosotros llamamos acá de este lado, en este caso del 2 al 6%, que son para, en este caso, hipoeutéctica o hipereutéctica, en este caso que nosotros vamos a establecer, también establecen otras condiciones. ¿Vieron? Una fundición. Y la fundición, por supuesto, vamos a hablar desde las fundiciones que tienen el 2 al 6%, ¿cierto? Del 2 al 6%. Del 6% ya lo que vamos a tener es otro elemento que no es nada agradable tenerlo. ¿Por qué? Porque en realidad vamos a tener allí un material que nosotros le habíamos dicho que no lo queríamos. ¿Está bien? La martensita. ¿Vieron? Entonces, hay que decir, al 6% vamos a tener pura martensita. No me gusta, porque es quebradiza. Entonces, quiere decir que vamos a tener esa condición. Hay 4 tipos principales de fundiciones. La blanca, maleable, grises y nodulares. ¿Está bien?
blanca, mareable, gris y nodulares. Ok. Entonces, todas están en condición del 2 al 6%. Todas esas condiciones va a depender en realidad para qué voy a utilizarla y qué tipo de tratamiento térmico voy a utilizarla o qué tipo de elementos aleantes le voy a agregar para poder, en este caso, producir esos tipos de fundición. Pero todas son fundiciones. En dicho esquema se indica la morfología del grafito. El grafito es lo que nosotros tenemos de este lado, que en este caso sería la cementita, o en este caso que nosotros llamamos en este caso F3C, ¿ya? Entonces, carburo de hierro. Entonces, en caso de que aparezca el diagrama de fases aplicables en el ritmo de enfriamiento que se necesita aplicar en cada región para obtenerla. ¿Por qué el diagrama de enfriamiento? Porque habíamos dicho que cuando nosotros hacemos, en este caso, cambios de temperatura, pueden producir, en este caso, diferentes tipos de fundición, ya que hacemos tratamientos térmicos, como en este lado, que aparece la 1, la 2, la 3. ¿Vieron? Porque en la 1, no en la 1, porque aquí tendríamos líquido y por supuesto tenemos austenita. ¿Y por qué la 2? Porque aquí tenemos austenita, cementita y ¿cómo se llama? Ledeurita. ¿Y por qué en la 3? Porque aquí tenemos ferrita más cementita, más perlita, más ledeurita. ¿Comprendieron? Entonces quiere decir que ahí va a depender de la condición que nosotros tengamos. Ok. Dos tipos de fundición, por supuesto, la principal que nosotros vamos a tener sería la fundición blanca. ¿Vieron? ¿Y qué es la fundición blanca? Es una fundición de hierro en la que todo el carbono está combinado bajo la forma de cementita. O sea, prácticamente está por debajo de acá. Cementita cuando aparece de aquí a acá. Todo esto es cementita. Desde aquí hasta acá. Desde acá hasta acá. Todo esto es cementita. ¿Ya? Entonces, quiere decir que ahí aparece esa condición de cementita. Se distingue porque al fracturarse presenta un color blanco brillante. Entonces, ¿por eso que la llaman blanca? Sí, por eso que la llaman blanca. Pero blanca no tiene nada, en realidad es gris. ¿Está bien? Entonces quiere decir que presenta esa condición blanquecina. Es un tipo de fundición menos fluida que la gris. Y al solidificarse se produce algo de contracción. Inmediatamente se contrae. ¡Tac! Pero eso cuando se solidifica, o sea, cuando parece de un estado líquido a un estado sólido. El porcentaje de carbono presente en esta fundición oscila entre 1.8 y el 3.6. ¿Está bien? O sea, del 2 al 4%. Mientras que en el contenido de silicio, que ya es otro elemento aleante, es bastante bajo, 0,5 al 2%. O sea, ¿tienen elementos aleantes? Sí, tienen elementos aleantes. Además, contienen magnesio, ¿no? En cantidades que oscilan entre 0,2 y el 0,8%, ¿no? Y un 0.18% de fósforo y un 0.1% de azufre. Su estructura es fibrosa y de grano fino, ¿ya? Las fundiciones blancas se pueden clasificar en fundiciones de morfología distribuida de las fases, que vienen determinadas por la etapa de enfriamiento que se formarán. O sea, va a depender de, en realidad, cómo se enfríen. ¿Comprendieron? Entonces, cuando se fríen, por supuesto, van a aparecer diferentes fases presentes dentro de ellas. ¿Ya? Entonces, o de diferentes estructuras cristalinas. Fundiciones, las fundiciones blancas hipoeutectoides son aquellas que están formadas por dendritas. ¿Y qué son dendritas? Bueno, dendrita en realidad es como si nosotros tuviésemos una palma, una hoja de pino. ¿Está bien? Por eso que la llaman dendrita. Entonces, una hoja de pino. Pero es producto de la solidificación. Ella se enfría como pequeñas ramitas. ¿Está bien? Hacia los lados. Y por supuesto, esas ramitas son elementos endurecidos que le van a dar fibrosidad a ese tipo de fundiciones. ¿Comprendieron? Entonces, a ese tipo de fundiciones blancas. Entonces, ajá. Aplicación, ajá, dendrita, de austenita. Entonces, y encima son de austenita. Primarias transformadas en perlita y ledeurita y transformadas. Las aplicaciones son demandadas por las industrias mineras para la fabricación de elementos de excavación, o sea, para elementos que en realidad tienen cierta rigidez, cierta dureza, cierta resistencia. Molienda, así como partes de componentes y equipos de transporte, de mezcla y líquidos y sólidos. Y aparece lo que nosotros llamamos la fundición blanca. ¿Vieron?
¿Qué aparece? Una fundición blanca de este lado. ¿Vieron? Y de este lado, ¿qué aparece? Aparece en la austenita. ¿Cómo aparece? ¿Vieron? Entonces quiere decir que, ¿y aquí acá aparece? Aparece lo que nosotros llamamos esas, estas dendritas. ¿Vieron? Que es como les dije, que es como si fuesen palmitas. ¿Vieron? Palmita, palmita, palmita. Que me va a permitir cierta resistencia dentro del material. ¿Vieron? ¿Vieron? Ok, Sí, profe, sí, estamos viendo. ok. Bueno, yo estoy viendo. Fundición blanca. Por cierto, Sí, yo también, profe. ok, más que entraron ustedes dos, más nadie. Ok, la otra fundición es fundición maleable. Es la misma fundición blanca, pero se le ha hecho un tipo de tratamiento. ¿Comprendieron? Entonces, a ese tipo de tratamiento la vamos a ver. Las fundiciones maleables se obtienen a partir de las fundiciones blancas. ¿Vieron? O sea, de la anterior. Aplicándolo en un tratamiento térmico que en esencia tiene como finalidad promover la descomposición de la cementita. ¿Está bien? O sea, en este caso, el carburo de hierro. Y la ferrita, que es lo que nosotros llamamos el grafito. Entonces quiere decir que ahí tendríamos diferentes tipos de composición, pero la descomponemos. ¿Para qué? Para agregar otro elemento aleante. Inmediatamente aparecen de este lado como es esta matriz, ¿no? Y este grafito que va a aparecer cuando hacemos ese tipo de tratamiento térmico de la fundición blanca. ¿Vieron? Entonces, ¿por qué la hacemos así? Para hacerla más maleable, ya que de este lado es una fundición muy rígida, ¿comprendieron? Ya que tiene austenita presente dentro de ella. Entonces, ¿qué es lo que queremos? Romper esa estructura y hacerla más maleable, más dúctil. Maleable quiere decir que yo le pueda dar forma a esa fundición, ¿comprendieron? Entonces, ok. Entonces, las altas temperaturas de tratamiento a 940 grados centígrados es elevado al contenido de carbono, ¿no? El elevado contenido de carbono del material, así como la presencia de impurezas de elementos grafitizantes, como son silicio, favorecen dicha composición. Lo que más caracterizado de esta fundición es que en ellas el grafito se agrupa formando pequeños racimos de rosetas. Entonces aquí aparece una roseta, una roseta, una roseta, una roseta. Entonces, que son prácticamente grafitos, ¿comprendieron? El tratamiento térmico anteriormente esbozado, o sea, el que dijimos arriba, consta en realidad de dos etapas. En la primera de ellas, la fundición blanca se calienta lentamente a una temperatura de 840 grados centígrados y 980 grados centígrados. Durante este calentamiento, la perlita se transforma en austenita. ¿Está bien? Pasamos de perlita a austenita. Habíamos dicho de perlita a austenita. ¿Dónde? Aquí, exactamente. Cuando se pasa de aquí a acá. Pasa de perlita a austenita. Ok. Perlita a austenita. ¿No? Perlita. Transformándose en austenita. En grafito. Y alcanza y inmediatamente la austenita se transforma en grafito, apareciendo estas pequeñas rosetas que aparecen allí. ¿Vieron? O esos pequeños puntos negros. Entonces, alcanzando líneas de transformación eutectoides. ¿Está bien? En la segunda etapa de tratamiento, el material es enfriado hasta la temperatura ambiente. Si el enfriamiento es lento, la austenita se transforma en ferrita y grafito, depositándose este último sobre las rosetas de este grafito, formándose etapas previas de tratamiento. La fundición se denomina maleable, ¿no? Según la maleable americana, ¿no? Según ellos, porque es la forma de cómo, en este caso, los gringos hicieron eso. Americanos somos todos. Aplicaciones. ¿Dónde aplicamos esto? Bueno, las aplicaciones están en la industria automovilística, donde se encuentran engranes, volantes, discos, frenos, bloques, motores, entre otros. A menudo se utiliza para piezas pequeñas que requieren buena resistencia a la tracción, capacidad de flexionarse sin romperse. ¿Vieron? Entonces quiere decir que ahí utilizamos, en este caso, este tipo de fundición. No como las fundiciones blancas que lo hacemos para los clavos. No, porque aquí tenemos resistencia. ¿Vieron? Entonces,
Ok, y aquí aparecen los tipos de fundiciones maleables. Miren cómo aparecen las rosetas estas. ¿Por qué le llaman rosetas? Porque que parecen rosas. Yo no sé a quién le parece rosa, pero a ellos le dieron rosetas. ¿Vieron? 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 Ajá. Y este es visto desde arriba. Visto desde desde una imagen con mayor potencia. Más aumento. Más aumento, exacto. Ya se me había olvidado la palabra. Ok. Otro tipo de fundición, la fundición gris. ¿Y por qué llamamos gris? Porque es más gris que la gris blanquecina que nosotros habíamos tenido. ¿Está bien? La fundición gris, el hierro fundido, se llama también hierro fundido, ¿comprendieron? Ah, también se le llama hierro fundido. O hierro colado, también se le dice. O hierro triturado. ¿Por qué? Porque parecieran que lo hubieran triturado como si hubieran quedado como pedazos de arena. Así, ¿no? Entonces, bueno, la llamamos fundición gris. En realidad, los ingenieros le llaman fundición gris. Entonces, los otros, no, eso es hierro fundido, más que nada los mecánicos. Más conocido como fundición gris, es un tipo de aleación cuyos tipos más comunes es conocido como hierro fundido gris. Es uno de los materiales ferrosos más empleados y su nombre se debe a la apariencia de su superficie al romperse. Entonces, cuando se rompe, se ve grisáceo, ¿está bien? Y no solamente se ve grisáceo, se ve como arenoso. Estas aleaciones ferrosas contienen en general más del 2% de carbono y más del 1% de silicio, además de magnesio, fósforo, azufre. Igual que las anteriores, sí, pero con una otra composición, con otro porcentaje. Unas características distintivas de este hierro gris es que el carbono se encuentra en general como grafito. ¿Está bien? Quiere decir que aparecen pequeños elementos negros allí, sí, adoptándose formas irregulares descritas como hojuelas. ¿Está bien? Entonces, en vez de aquí de roseta que va a aparecer en la anterior, ¿no? Los aceros, perdón, los hierros maleables, no, aquí se van a aparecer como si fuesen hojuelas. ¿Está bien? Como las cornflakes de Kellogg. Entonces, este grafito es el que da la coloración gris a la superficie de ruptura de las piezas elaboradas con este material. La composición típica se obtiene de una microestructura gráfica entre 2.5 al 4% de carbono. O sea, ¿tiene mayor porcentaje de carbono? Sí. Y 1 al 3% de silicio. El silicio juega un papel importante en diferenciar a la fundición gris de la fundición blanca. Habíamos dicho que la fundición blanca son prácticamente para materiales suaves. Esto se debe a que el silicio es estabilizador de grafito. ¿Está bien? Esto significa que ayuda a precipitar el grafito desde los carburos de hierro, o sea, desde la cementita. Otro factor importante que ayuda a la formación del grafito es la velocidad de solidificación de la colada. Una velocidad lenta tendrá a producir más grafito y una matriz ferrítica. Una velocidad moderada tendrá a producir una mayor matriz perlítica. Para lograr una matriz al 100% ferrita, se debe someter la fundición a un tratamiento térmico de recocido. Pero es un tratamiento térmico, ¿comprendieron? Por eso es que a todo se le llama fundición. ¿Cuáles aplicaciones tiene esta fundición gris? Tiene aplicaciones como la fabricación de bancadas, ¿no? De máquinas. Las bancadas de máquinas. O sea, superficies muy rígidas. Bloques de motor térmico. Piezas de herrería, ¿no? Etcétera. Esas son las fundiciones grises. Ok, y aquí tenemos la fundición gris. ¿Vieron? Entonces, ¿se parece a la fundición blanca? Sí, pero aquí aparecen como unas hojuelas, yo no digo hojuelas, yo digo como gusano. A mí me parecen gusanitos. Entonces, ellos le dicen hojuelas. ¿Comprendieron? Entonces, es muy diferente a este tipo de fundición, que es la fundición blanca. ¿Vieron? Entonces, ya. ¿Vieron? Pero es por el tratamiento térmico que se le ha hecho. De recocido. ¿Vieron? Y la última fundición, las nodulares. Tipo de fundiciones nodulares. La fundición nodular es una fundición dúctil, ¿no? Por lo tanto, está dentro de las otras fundiciones que nosotros llamamos fundición. Entonces, también se le conoce con el nombre de fundiciones esferoidales, porque hay unas pequeñas esferas que aparecen allí. Construye,
constituyendo un tipo de fundición que viene fabricándose desde el año 1943, prácticamente, en plena guerra, en que se caracterizaron porque el carbono se encuentra en forma esferoidal. Esto se consigue, por eso también se llama acero esferoidal. Esto se consigue también mediante la adición de pequeñas cantidades de magnesio, ¿no? Ok, o de cesio y otras tierras raras. Además, se ha asegurado que se obtienen fósforo, azufre, silicio, magnesio, ¿no? Tiene gran afinidad por cambios en ¿cómo se llama este compuesto? ¿Cuál? ¿Ese es azufre, profe? Ajá, de azufre. Ajá, me dio un lapsus mental. Y cuando las concentraciones de son más altas, muy probablemente se formará compuestos de magnesio azufre. Dado que el magnesio libera, puede actuar, Bueno, entonces, ¿en qué aplicaciones se dan? Estas aplicaciones, no lo coloqué en automóviles, en parte de automóviles, sistemas de transmisión, ¿ya? Sistemas de transmisión. ¿Y cómo se presenta esta? ¿Vieron? Aquí se presentan esas esferitas, por eso se llama acero ferroidal, de este tipo de fundición. ¿Vieron? Pero se utilizan para transmisiones como ejes, como bielas, como en este caso elementos para transmitir, ya. Bueno, Movimiento, profe, fuerza, potencia. ese acero generalmente es oscuro. Bueno, los aceros nodulares, sí, pero uno no lo puede identificar exactamente por el color que puedan tener el exterior. No, sino por la forma que nosotros le podemos ver en el microscopio metalográfico. ¿Comprende? Ok, Porque profe. cuando cortamos el material, lo desbastamos, lo pulimos, le hacemos el ataque químico y lo presentamos en este caso, en el microscopio metalográfico, es cuando vamos a presentar. ¿Vieron? Fundición nodulares o esferoidales. Fundición gris con esas hojuelas que aparecen allí, o esos gusanos. Fundición, no vayan a decir gusano. Fundición, en este caso, maleable, que aparecen las rosetas esas que aparecen allí. Y la fundición, en este caso, blanca, que aparecen, en este caso, las austenitas allí. Profe, pero cualquier cosa decimos, según Ariel Ferrer, gusano. No, no diga, eso está mal decido. No diga eso. Ya, usted dice como debe ser. Ok. Entonces, pregunta, pregunta. No hay pregunta. Según tipos de funciones, las aplicaciones que nosotros le hacemos. Las aplicaciones de fundición blanca, como habían visto, así para la aplicación de elementos de excavación, molienda, o sea, de grandes resistencias, ¿ya? Entonces aquí tendríamos la fundición, en este caso blanca. Y la fundición es maleable, para tuberías, en este caso, que nosotros tenemos en la industria automovilística, herramientas, pero prácticamente lo hacemos para tuberías, ¿vieron? Elementos que tienen cierta maleabilidad, pero a la vez tenga cierta maquinabilidad. O en otras palabras, yo lo pueda, en este caso, desbastar, hacer una rosca. ¿Comprendieron? Entonces quiere decir que ahí tendríamos una fundición. Y las llaves, fíjense, las llaves se funden, pero una vez que se funden ya está que se le hacen las roscas. ¿Ya? ¿Vieron? Lo único que se le hace rosca. Ajá. Y las fundiciones de tipo... Ay, Nodulares. no, le falta una. La borré. La borré. Ah, la de hojuela. No, la fundición gris, la borré. Ajá. Ok. ¿Y la fundición gris? Bueno, la fundición gris en aplicaciones como la fabricación de bancadas, bloques de motores, térmicos, piezas y herrería. Aquí tendríamos, ¿vieron? Entonces aquí tendríamos el bloque, más que nada, un bloque del motor, como este, ¿vieron? Entonces, aquí, como los frenos, los discos de freno. Entonces, eso, ¿por qué? Lo mecanizamos. Y una vez que lo mecanizamos, él queda así. ¿Vieron? Entonces, ok. Y las aplicaciones de la fundición nodulares. Sí, elementos de transmisión, como estos engranes o como este cigüeñal. ¿Vieron?
¿Vieron? Esto es una biela y esto es un cigüeñal. Esto es un pistón. ¿Vieron? Y diferentes aplicaciones. Pregunta. ¿Hay alguna pregunta? Me da la garganta de tanto hablar. No, profe, no, profe. Ok, supuestamente eso es lo que tienen que entregar mañana. ¿Vieron? Qué sencillo, qué facilito, qué es entendible. Profe, pero mañana empezamos con la nueva unidad o va a ser un breve repaso como hace siempre, profe. No, empezamos con la nueva unidad para el tercer corte. Yo cayendo y corriendo. Porque mañana tienen que entregar. Bueno, mañana podemos hacer un repaso de esto, si quieren. ¿No? ¿Cómo Sí, dice que mañana podemos qué? Que no escuché. Hacer un repaso de esto. Ok, mañana se entrega el trabajo de 10%, ¿no? De 10%, que es el de los carbón y hierro, ¿no? ¿Cómo que? Ajá. El por ciento es hoy. Trabajo que lleva portada, conclusión, Este es bibliografía. el de mañana a las 12 de la noche. Antes de. No es que van a hacer esperar a las 12 de la noche para entregarlo. Ok. Bueno, ese es el trabajo que se entrega mañana. Ese vale 10%, ¿no? O 20%. 20%. Y los Y otros ese 10 10% es hoy. Ah, 10% es hoy. ok. Como usted había hablado de una prueba, entonces por eso es que estoy confundida, porque usted había hablado de una prueba. Vamos a ver aquí. Unirse. Ok. Aquí dice. Aquí, pues, ok. Entonces voy a dejar en este caso, voy a dejar de compartir y voy a dejar de grabar. ¿Cierto? Nos vemos aquí, nos quedamos aquí en la grabación. Jesús Correa, Dios mío, este muchacho hasta ahí no dijo nada. Y dijo buenas Sí, tardes. cuidado, profesor, por no intervenir. Ah, ah, dejar de grabar. Listo. Detener la